no nos enteramos de nada y lo que nos cuentan está intoxicado. Está intoxicado. Sea en la radio, en la televisión, en la prensa, intoxicado. Para que la gente crea lo que ellos quieren que la gente crea. Yo siempre he comentado, el fenómeno OVNI es el asunto, el negocio más importante del mundo, de la historia del mundo. Hoy no, pero algún día lo será. Es decir, la mente humana tiene 1400, 1500 centímetros cúbicos, más o menos, y no puede, primero no sabe lo que es el tiempo. Lo identificamos con el reloj, pero no es el reloj. El tiempo puede ser una criatura como puede ser el viento, o el agua, o las mariposas. Pero no sabemos cómo es, ni intuimos cómo funciona, pero no tenemos ni idea. Entonces, pues, ¿cómo vamos a interpretar el no tiempo? Que por lo visto es lo que funciona después de la muerte. Es decir, entraríamos en una dimensión, no sé cómo llamarlo, donde no existe el tiempo, existe el no tiempo. Lo que entendemos por pasado, presente y futuro, enganchados. No sé qué palabra es que, claro, porque no es el momento de entenderlo. Claro, eso es lógico, es decir, el ser humano es un ser en general curioso por naturaleza. Así somos y queremos saber, lógico. Es mejor que cuando tú pases al otro lado te sorprenda. Y te sorprenda gratamente además, ¿no? Porque imagínate, no vas a morir nunca más. Hay no tiempo. No hay dinero. No tienes que trabajar para comer. Trabajas porque te gusta, para desarrollarte, para seguir ese camino contra el que se rebeló tu tío Lucifer. No, es que quiso ser como Dios. Vamos a ver, vamos a usar esto. Si Dios crea a seres perfectos, que yo no sé cómo es eso, pero lo admito, es decir, ser perfecto, y Lucifer era un ser perfecto, ¿cómo se va a querer rebelar contra Dios para ser como él? Será otra cuestión. Es decir, a lo mejor Luzbel se hace preguntas. Claro, al final, ¿qué pasó? Pues que hubo una serie de planetas, no muchos, 40 más o menos, que se unieron a la propuesta y a las preguntas de Luzbel. Y ahí empezó un poco un problema terrible, que lo padecemos nosotros en el mundo, ¿no? Que son los nacionalismos. Es decir, Luzbel pretendía al final independizarse de la divinidad. Y hubo, pues eso, una serie de mundos, entre ellos, pues uno que lo dirigía Satanás, que llegó a ser, por lo visto, la mano derecha de Luzbel, que dijeron, de acuerdo, independencia. O sea que todo está inventado. Pues estamos hablando de unos 200.000 años terrestres. Eso sí me cuadra, o tiene cierta lógica. Bueno, parece ser que Luzbel, cuando ya avanza en esos planteamientos, elabora lo que llaman una especie de edicto de la libertad. Y ahí se unen esos 40, 50 planetas. Nada. Porque en la galaxia, en la nuestra, hay más de 100.000 millones de soles y millones de planetas. Ahora eran 4 y el de la guitarra. Yo eso no lo entiendo. Y cuando le vea al número 1, si le veo, se lo voy a preguntar. No, cabreado no, porque creo que no. Después de la muerte es muy difícil enfadarse. No, imposible. Pero sí, le puede intentar preguntar a él o a quien sea, a algún encargado, a un comisario. Pero vamos a ver,
¿qué necesidad hay en una creación que haya planetas experimentales como el nuestro? Planetas donde hay sufrimiento, guerras, dolor, sangre, enfermedades. ¿Y no es mejor que toda la creación sea dulce? ¿Para qué quieres tú? A ver, Dios, ¿tú qué necesitas de la sangre y de la guerra? ¿Qué necesitas? A ver, no es necesario, se lo voy a preguntar. A lo mejor hay una respuesta que yo no conozco. Bueno, la verdad es que hay planetas como este donde suceden cosas terribles, ¿no? Bueno, si es verdad eso, si es cierto que cada X planetas hay uno experimental o laboratorio, la única explicación que se me ocurre es que ocurre todo eso en ese mundo para evitar que suceda en otros. Es la única mala explicación que se... Porque yo no entiendo que el número uno o que el Dios o como le queramos llamar necesite de la experiencia de la guerra de Ucrania. ¿Qué le reporta a la divinidad que mueran no sé cuánta gente en una patera que se hunde? Ninguna, yo creo que ninguna. O sea, no le reporta nada. A no ser que haya, repito, alguna explicación que yo desconozco. Pero es que no podemos comprender la mentalidad de un Dios. Es tan difícil meterte en la mente divina. En la mente humana sí puedes entender. Pero Jesús tenía una doble naturaleza. Era un hombre nacido en Belén y era un Dios. Entonces, también es cierto que Él es un enviado. Es un enviado de alguien por encima de Él para transmitir la esperanza, para decirle a la sociedad de entonces que estaba tan perdida o menos que la de ahora, decirle, hay esperanza después de la vida, hay más vida. No tenéis que confiar. Eso es lo que al final transmite Jesús. Es su mensaje, que a su vez alguien se lo ha dicho por encima de él. Entonces es tan difícil entender su mente divina. Para mí es imposible casi. Pues es como si una gota de agua de Barbate tú trataras de explicarle la naturaleza de toda la mar que hay allí. Es que es imposible. Ahora me voy a referir a palabras de Jesús de Nazaret en Los caballos de Troya. Él asegura varias veces que este mundo, no se sabe cuándo, yo no lo sé, llegará un momento en el que sufrirá un colapso a nivel mundial y a partir de ese momento el planeta entrará en una nueva fase, lo que llaman anclar al mundo en la luz. Anclar al planeta en la luz. Bueno, Jesús nunca mentía. Y yo le creo. Es decir, si Él dijo eso se cumplirá. No sé cuándo. He pensado que después de Gog podría producirse ese fenómeno increíble, no imaginable hoy, de una sociedad a otro nivel mental, a otro nivel espiritual, más justa, más cerca de la divinidad, ¿no? Que ahora estamos a años luz. Lo he pensado, pero no tengo ni idea. A partir de ahí podemos sacar todas las conclusiones que queramos. Claro, el asunto viene de muy atrás, ¿eh? No solamente es en el momento del nacimiento de Jesús en el año -7, y no en diciembre, en época seca, en verano, sino que ya varios miles de años antes, un señor que se llamaba Moisés ya tiene una serie de experiencias en el Sinaí
con lo que hoy podríamos identificar con civilizaciones no humanas, no con Dios. No con Dios. Yahvé para mí no se aproximaba para nada al Padre Azul. Sí, probablemente era una o varias civilizaciones no humanas. Estamos hablando de hace 3.300 años aproximadamente. Claro, en esa época nadie volaba. Los carros de fuego que menciona el Antiguo Testamento es lo que hoy estamos investigando hace ya tiempo, de naves, posiblemente en forma de escudo o de carros, que se desplazaban de un lado para otro y que, claro, lógicamente los humanos al verlo lo consideraban dioses. Que luego esas civilizaciones o ese equipo utilizaron el nombre de Yahvé en su beneficio o para un objetivo fundamental y principal, por supuesto. Yo lo creo así. Es una especulación, claro. Pero ya viene de atrás, forma parte de un eslabón. Sí, bueno, eso es un error de un papa que quiso reorganizar el calendario juliano. Y bueno, este Gregorio pues encomendó el estudio a un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo. Y este hombre, Dionisio, cometió un error básico y garrafal. Consideró que el nacimiento de Jesús de Nazaret fue en el año 0. Pero el año 0 no existe. Y además no es correcto porque tenemos una pista importantísima que es la muerte de Herodes el Grande, el que manda matar a los niños de 2 años para abajo. Herodes el Grande muere el 13 de marzo del año -4. Está muy bien documentado. Por tanto, Jesús tuvo que nacer como poco en el -6. Realmente parece ser que nació el 21 de agosto del -7. Con lo cual el calendario está mal. Pero bueno, ya no tiene solución. A ver, estas civilizaciones, o una parte de ellas, yo creo que están concienciando a la humanidad que está muy, muy atrasada en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, la existencia de civilizaciones no humanas que nos están visitando. Y entonces lo que hacen, creo yo, estas civilizaciones es seleccionar a una serie de investigadores o divulgadores para que difundan la realidad del fenómeno ovni. Y eso tiene un efecto multiplicador que no podemos imaginar. Por tanto, es lógico que lleven un poco el control de a quién eligen y cómo los protegen y cómo los llevan y cómo los conducen. Es lógico. En Perú, cuando yo fui a hacer una investigación, unos recontajes sobre el IPRI, sobre los peruanos que decían que estaban en contacto con los hilos del espacio y tal, no me gustó porque, primero, llegamos de noche. Es un lugar, o era un lugar perdido. No había carreteras, no había pueblos, no había nada. Tuvimos que dejar los coches, los carros en un sitio y caminar durante un buen rato hasta una zona donde se suponía que íbamos a ver algo. Entonces pasé frío, era el día de mi cumpleaños, no entendía nada, no me dejaron llevar las cámaras. Y bueno, pues estaba a disgusto. Eso me pregunté yo, dije, bueno, ¿y por qué no puedo llevar las cámaras? Me dijeron, o vas sin cámaras o no vas. Según me dijeron, ellos, tus primos, habían dicho sin cámaras. Íbamos, creo recordar que íbamos 8 o 9 personas y nos dividimos en 2 grupos, pues porque necesitábamos caminar porque hacía frío. Y un grupo se quedó más o menos por aquí y el resto por otro lado. Y yo recuerdo que empezaron a gritar los del otro grupo, que estaban a 80 o 100 o 150 metros de nosotros. Con lo cual, quiero decir que ellos vieron la primera luz antes que nosotros. Por tanto, no podía tratarse de una, no sé, de un espejismo en la noche, y además lo ve primero uno con un intervalo de segundos.
nos alertaron y fue cuando miramos. Y yo recuerdo que miré, vi la luz enorme entre las nubes y bajé los ojos. Y dije, bueno, ahora estos tipos me van a engañar a mí a estas alturas. Volví a levantar la vista y estaba allí. Y luego apareció el segundo, dando vueltas alrededor del foco grande, en silencio absoluto. Yo todos los testimonios que había recogido, todas las investigaciones que había hecho, siempre habían sido escuchando el testimonio de los demás. El señor que había visto una nave, a los tripulantes, que lo habían metido en la nave, etcétera, etcétera. Pero aquí era diferente. Aquí yo estaba en el grupo que estábamos viendo algo que no tenía explicación, porque no había ninguna base militar, ningún aeropuerto, no había ningún pueblo, no había carreteras, no se correspondía a un helicóptero, no hacían ruido, eran muy luminosos, enormes, el desplazamiento del segundo alrededor del primero no tenía sentido, era anárquico. Entonces, eso te hace pensar y intentas racionalizar, decir, a ver, ¿y no será una bengala que ha lanzado no sé qué? No, tampoco era una bengala. Las bengalas normalmente se iluminan y caen. Este no, este estaba quieto, en el aire, en la base de las nubes. Entonces, a partir de ahí, sí empecé a plantearme el fenómeno ovni con más intensidad. Y empecé a perseguirlos. Es decir, yo iba a hacer las investigaciones por ahí con mi coche y llegaba a Pusilibro, en Huesca, donde había habido una oleada, unas naves grandes que habían sido fotografiadas, y me quedaba hasta las 5 de la mañana o las 4 en el monte, sentado en mi coche, a ver si los veía. Y no vi nada. Yo recuerdo una vez metido en ese lugar en Pusilibro, 3 de la mañana, y oigo un ruido detrás. Yo estaba en pleno monte, allí solo, y oigo un ruido en la parte trasera derecha del coche. Me vuelvo y veo unos ojos a la altura de la parte inferior de la ventanilla. Y ¡pum! Empiezas a asociar, dices, los pequeñitos. Pero fíjate qué reacción más absurda. Agarro una botella de vino que me había subido con un bocazas, salgo del coche con la botella en la mano. ¿Para hacer qué? Pues darle un botellazo. Y cuando llego al maletero, por la parte de detrás, veo que es un perro que sale corriendo. Se había puesto de manos en la puerta y se le veían los ojos. Y entonces empiezas a pensar y dices, no estoy preparado. No estoy preparado. He estado en Montaña Roja 44 años después, ahora. Y fue muy emocionante, ¿no? Muy emocionante, porque yo estuve allí, pues, porque me llamó un piloto de Rafa Gárate. Estaba volando por esa zona y en el cráter vio unas luces muy raras. Le dio la vuelta con el avión, que está prohibido, al cráter y confirmó que había unas luces extrañas en la caldera. Y me llamó. Yo estaba en Bilbao, año 78. Y me dice, Juanjo, aquí hay una cosa muy rara. Y entonces, bueno, le pregunté, me dijo, no tiene explicación. Y me fui a Lanzarote y estuve allí, creo que fueron 2 o 3 días. Y me entretenía en una cosa que ahora lo piensas y te horroriza, ¿no? Que es con los chasis de los rollos de entonces de fotos. Me dedicaba a desenterrar bombas que no habían estallado. Luego me enteré que la zona es una zona de los blancos para el Ejército del Aire. Y allí disparaban las bombas. Y ahí estaba yo, desenterrando con el chasis de los rollos las bombas por entretenerme, ¿no? Bueno, pues estar solo siempre es interesante, ¿eh? La soledad, si no es una soledad no deseada, siempre es interesante.
Y bueno, pues hubo un momento en el que apareció una luz que conseguí fotografiarla encima del cráter. Con lo cual tienes la sospecha de que tus primos están al loro. Y bueno, pues fue una experiencia muy intensa, muy interesante. La última misión que me encomendó José María Porter, que era mi jefe de local en el periódico, La Gaceta, porque a los pocos días, el día 28, lo mataron. Y yo le dediqué el libro a él. No llego a leerlo. Pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Es un cráter. Y bueno, pues allí me fui andando. Estuve 2 o 3 días. Vi algo raro. Y bueno, pues volví con el convencimiento de que tus primos saben lo que hacen, ¿no? Por supuesto. Sí. Para mí los peligrosos son los de abajo. Es decir, los que te pueden crear problemas son los oscuros, pues, algunos servicios de inteligencia, que les preocupa mucho el tema OVNI, que saben de qué va, que conocen muy bien qué es lo que está pasando, y que en algunos momentos, si alguien empieza a divulgar el asunto de una manera importante, pues les puede incomodar, y no se cortan un pelo si te tienen que matar. Los otros, tus primos, los que están ahí arriba, pues bueno, son los encargados, supongo, de monitorizar a la gente, a los investigadores. Yo siempre digo que habría que investigar a los investigadores, porque las vidas de estas gentes son siempre muy curiosas, ¿no? Asombrosas. Les pasan cosas muy raras, imposibles prácticamente. ¿Por qué? Pues porque alguien los está controlando. Me gustaría volver al Gobi, al desierto del Gobi. Yo tengo una especial atracción por los desiertos. Al principio, cuando no los conocía, los rechazaba, pero cuando empecé a conocer los desiertos, a dormir en ellos, a pasearme en las dunas, a observar, me encanta. O sea, me parecieron es un paisaje al que no se le ha hecho justicia. Es una paz, es un silencio increíble. Las estrellas las puedes coger con la mano. Se oyen unos ruidos muy lejanos que son símbolos de vida, porque en los desiertos hay muchísima vida, ¿no? Y entonces hay que estar muy atento y estar pendiente, ¿no? de la vida. En el Sáhara hay ríos subterráneos tan grandes como el Amazonas. Por eso, cuando la televisión te dice, la gente, los medios de comunicación te dicen, no hay agua, no es cierto. Hay agua de sobra. Otra cosa es que no debemos derrocharla. Eso sí es verdad. Pero agua hay en el planeta para dar y regalar, no hay ningún problema. Es simplemente cuestión de perforar. A ver, yo en 51 años que llevo de investigación, he podido visitar 100 países. Entonces, ¿con cuál te quedas? Es que todos tienen algo especial. Las selvas de África son impresionantes. El Polo Sur, no sé, América, Colombia, Costa Rica, no sé, Argentina, Chile. Es que todos tienen algo mágico, especial, bonito. Bueno, yo, gracias a Dios, iba a lo que iba a investigar, ¿no? Y no me fijaba mucho tampoco en los paisajes, pero ha habido cantidad de países donde te gustaría quedarte, ¿no? Allí conseguir una choza. Yo recuerdo en una de la Antártida está repartida por países, con sus bases. Entonces, la parte rusa hicieron una prospección
y encontraron un lago. Un lago, no me acuerdo de la profundidad, pero podía ser 1000 y pico metros. Sí. Y descubrieron una criatura así, humana, o aspecto humano. Eso a mí me impactó mucho porque empiezas a pensar y dices, bueno, ¿y qué hay ahí abajo? No tenemos ni idea, ni ahí ni en la mar. Hubo unos informes, los servicios de inteligencia soviéticos lo conocen, se cortó la prospección, creo, no sé si se ha vuelto a reanudar, pero al descubrir esto cortaron la prospección y no ha trascendido que yo sepa. Hay una historia que yo la investigué allí en su momento de uno de los territorios de Argentina, de una base que tienen los argentinos, donde en un día cualquiera desciende una nave y la ven todos los militares que hay en la zona y la graban. Está un buen rato y se va. Bueno, hay casos. El almirante famoso Beer. Bueno, pues este hombre cuenta, y le costó muchos disgustos, lo que contó, que él cuando navegaba en esa zona vio selvas, animales prehistóricos, pero que era imposible. El asunto es, o la conclusión a la que provisional a la que puedes llegar es, el tipo trascendió a otra dimensión, obviamente, porque allí no hay selvas. Sí, yo al principio no creía mucho en eso, porque me parecía imposible que pudiera haber una civilización en el interior de la Tierra, ¿no? Pero luego, conforme fui estudiando el tema y hablando con gente, y yo recuerdo un capitán de submarinos que ya está en la reserva, que el hombre me explicó dónde estaban, cómo entraban, cómo salían, a qué se dedicaban, por qué no salían al exterior y se comunicaban con el resto de la humanidad. Bueno, un montón de información que me dejó perplejo. Y era un oficial de la Armada Española. O sea, una persona muy seria. Y tenía una información increíble, extraordinaria. A partir de ahí, yo empecé a tomarme el tema un poco en serio. Sí, efectivamente, es un caso para mí muy interesante porque no solamente demostraría el control que tienen sobre la naturaleza, es decir, imaginarte la cordillera de los Andes que se abre como si fuera una puerta corredera para que entre la nave donde llevan al testigo, sino que además allí le muestran unas pantallas y le dicen, fíjate bien en esa pantalla, y ve unas escenas de guerra, y le dicen, eso va a ser una guerra dentro de 2 años, las Malvinas. Eso significa que tienen control del tiempo, que es algo que nosotros no podemos ni imaginar. Y efectivamente el tipo lo devolvieron a su casa y estaba tan impactado el hombre, el Ricardo, que lo contó. Se enteran los militares argentinos y lo capturan, pensando que era un espía inglés. Y dice, ¿usted cómo sabe que estamos preparando una guerra? Yo no sabía. Y les cuenta la verdad. No le creen, lo torturan. Y bueno, a los 2 años estalló la guerra, ¿no? Es decir, estas civilizaciones controlan el tiempo y muchas de las cosas que no podemos ni imaginar. Yo creo, no sé si te lo llegué a contar, aquel otro caso de un geólogo que tiene un encuentro con una nave y con un ser muy alto con una escafandra, tienen una comunicación, y el geólogo le dice, ¿yo puedo entrar a ver la nave? Y dice, sí, claro, pero no vas a entender nada. ¿Por qué? Porque os llevamos 50.000 años. ¿Podéis imaginar cómo será la Tierra si es que existe dentro, no de 50.000 años, dentro de 500? Pues claro, entonces una civilización que nos lleve 50.000 años de ventaja
es que no podemos ni imaginar qué control tienen de la materia, del tiempo, de todo. No nos enteramos de nada, y lo que nos cuentan está intoxicado. Sea la radio, la televisión, en la prensa, intoxicado, para que la gente crea lo que ellos quieren que la gente crea. Está diseñado así, lo ha sido siempre, es decir, en las cavernas gobernaba el que manejaba mejor la maza. Y posteriormente en la historia del mundo ha sido lo mismo, es decir, el que tenía más fuerza, más armas, más ejército, más caballos, era el que gobernaba y el que dominaba y controlaba. El ser humano aquí es así. Y no podemos cambiarlo. Podemos modificar un poco la conducta social e incluso individual. Hay mucha gente que probablemente están viendo tu programa que comparte muchas de estas ideas. ¿Por qué? Porque su mente está abierta o se está abriendo. Pero la inmensa mayoría del planeta, el 99%, no piensan así, ni les interesa, ni les importa. Y los animales los tratan a patadas y los sacrifican. Y se dan muchas incongruencias. Hay muchos animalistas y se oponen a los toros, pero luego se comen las gambas. A las gambas hay que hervirlas y las asesinan en agua hirviendo y luego se las comen. En la Tierra no se puede empezar por nada. No tiene solución. La sociedad hoy es una sociedad enferma. Lo mires desde donde quieras, salvo una minoría que sí está concienciada de todo esto. Pero es una minoría. Y los que gobiernan no constituyen una minoría. Son iguales que el resto, o peores. La política es una mentira absoluta. ¿Y es necesaria en el planeta donde vivimos? Pues sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos hemos montado así la sociedad. Pero eso no significa en absoluto que la política sea necesaria. De hecho, y yo lo he repetido muchas veces, en el cielo no hay democracia. ¿Cómo se explica eso? Hay un número uno y muchos dioses, muchos jefecillos. Es decir, si hay un número uno es porque es un número uno, en todos los aspectos. Lo que pasa es que no podemos ni imaginarlo, ni comprenderlo. De la misma manera que en la Amazonía hace 500 años, los indígenas que vivían allí no podían entender que 500 años después aparecerían unos aparatos metálicos que volaban. Es que no podían entender eso, no podían acercarse a ese concepto. Nosotros estamos a miles de millones de años luz respecto a Dios. Yo siempre pongo el ejemplo, creo que lo contamos la otra vez, el ejemplo de la hormiga, ¿no? Del hormiguero que llega un señor, la pisa queriendo sin querer, la hormiga levanta la cabeza y le llama lo que sea. ¿Se ofendería ese individuo? Probablemente no. Pues la distancia entre la hormiga y el hombre es infinitamente más pequeña que entre el hombre y Dios. ¿Cómo podemos...? En el cielo no hay democracia, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que alguien es muy sabio y sabe gobernar, claro. Es una deducción humana. No, ahí lógicamente tiene que gobernar y trabajar el que sabe y el que ha demostrado que sabe. Bueno, pues empiezas a pensar y dices, bueno, pues es que es verdad, en el cielo no hay partidos políticos, en el cielo no hay políticos, que yo sepa. En el cielo no hay votaciones, que yo sepa. Que yo sepa no hay ni constitución. Entonces, y funciona. Bueno, lo poco que yo sé sobre eso es que aquí en la Tierra
el 90 y mucho por ciento de la gente que aparece aquí, que nace aquí, son seres ascendentes. Es decir, que nacen aquí por primera vez. Y luego, cuando mueren, siguen un recorrido del que ya hemos hablado hacia el paraíso. Discutible o no. Y los descendentes son seres que proceden de otras dimensiones o de otros lugares de la creación visible o invisible, que es más importante que la visible, con una misión o un trabajo determinados. Y eligen tal o cual función o tal o cual misión. Y se encarnan con el fin de aportar algo a la humanidad, lo que sea. Y eso es un porcentaje, creo yo, muy pequeño, que podríamos identificarla con los seres descendentes. Gente que viene aquí pues porque tiene que hacer tal trabajo o tal misión, la que sea, que solo ellos lo saben, y la divinidad, claro. El resto del planeta no tiene ni idea, y a muchos de ellos los matan. Los matan pues porque los consideran profetas, pero o locos, o gente así, ¿no? Que abre brechas en determinados momentos de la historia. Pues mira, la cábala llega a mí porque yo tenía un amigo en Bilbao, un médico, que era un experto, era un maestro en cábala, y yo tenía muchas conversaciones con él sobre otros asuntos. Y un día, aparentemente por casualidad, me habló de la cábala, me explicó una serie de temas muy elementales, muy sencillos, y yo me quedé fascinado. Luego empecé a investigar, y llegué a una conclusión de que la cábala le fue entregada probablemente a Moisés en el monte Sinaí, seguramente por ese equipo del que hablaba, porque si no, no tiene explicación. Es decir, si está contenida como lo está en el Antiguo Testamento, lo que llaman los judíos la Torá, alguien ha tenido que utilizar supercomputadoras o alguna técnica desconocida para nosotros que permita incluir la cábala en esos libros del Antiguo Testamento. Y bueno, pues yo cada día estoy más convencido de que es un regalo, ¿no? Con la cábala no se puede hacer daño a nadie. La cábala es luz. Entonces, en su momento pensamos que ese equipo, esas civilizaciones no humanas, se lo dan a Moisés o le enseñan a Moisés, y la cábala está contenida en los libros que le entregan a Moisés, que yo estoy seguro, casi seguro, de que el Antiguo Testamento o parte de él fue escrito por ese equipo, porque si no, no podíamos entender los mensajes encriptados que hay en el Antiguo Testamento. Y una de esas maravillosas noticias que aparecen en el Antiguo Testamento es la cábala. Y luego se extiende poco a poco, muy lentamente. Y a partir de la Edad Media empieza a coger impulso. Y hoy es un tema muy extendido, ¿no? Muy extendido. Pero bueno, siempre dentro de una minoría. No hemos hablado de ese tema, pero el mundo invisible, la creación invisible, es mucho más importante que la creación que vemos. Las galaxias, los soles, los planetas, que es inmensa, ¿no? Esa creación es inmensa, pero es que la invisible, la del espíritu, o como queramos llamarlo, el reino es invisible, es infinitamente más grande, y es a donde vamos a ir a parar. Necesitas un proceso de aproximación a ese mundo, y está todo muy bien pensado. Es decir, tú vives lo más primitivo, que es la tierra, la materia, la imperfección, que es esto, mueres y empiezas a caminar, entre comillas, hacia ese mundo del espíritu, que es tu destino final. Lo que pasa es que ahora no podemos
entenderlo. Pero es un futuro espléndido. Tenemos, no sé, la gran fortuna de haber sido imaginados por el Padre Azul.